Buenas noches, amigos de todo el país. Viernes y tenemos una agenda con todos los detalles importantes que se han generado en nuestra agenda nacional. Cerrando esta semana, como todas las noches, mucho análisis, llegando al origen de la información y de la noticia. Vamos a iniciar hablando de lo que está sucediendo en la interna del gobierno y una renuncia más que se suma dentro del gabinete de ministros o viceministros del presidente Rodrigo Paz. Tiene que ver con quien fungía como viceministro de Culturas. ¿Por qué se habría tomado esta decisión? Porque además él ha dado algunas declaraciones manifestando que no estaba muy de acuerdo con algunas decisiones. ¿Cómo se va a asumir ahora esta nueva dirección de turismo, gastronomía, culturas en nuestro país? Él nos dará algunos lineamientos. Estamos en Viernes Paranormal, como todas las semanas. Hoy estaremos hablando de los tapados de agosto. ¿En qué consisten los tapados de agosto? Entierro de tesoros. En un mes donde se cobra más fuerza desde lo tradicional y desde las creencias. Vamos a estar conversando con nuestros expertos para conocer todos los detalles al respecto. Pero también recordarle que tenemos un código QR para que usted participe de manera activa con nosotros. Recibe información, ahí lo tiene ya en su pantalla. Recibe información, además puede estar en contacto constante con nosotros para interactuar y conocer su opinión y su postura. Y tenemos las preguntas que hemos preparado para ustedes. Vamos a ir conociéndolas una a una. Vamos con la primera, por favor. Sube la pregunta. Tras la renuncia de la ministra de Culturas y ahora la de Andrés Zarate, ¿cree que existe una crisis interna gubernamental? Opción A, sí, claramente. Opción B, hay diferencias, pero no necesariamente una crisis. Opción C, es parte de una reestructuración del gobierno. Y opción D, es demasiado pronto para sacar conclusiones. Otro de los problemas, Gerardo, que por el momento no encuentra solución en el país, tiene que ver con el combustible. Estas filas que se siguen registrando y hoy viernes de manera particular, tal vez por el fin de semana, han incrementado su cantidad. La pregunta es, ¿qué siente usted al ver las largas filas por combustible en Bolivia? Opción E, indignación. Esto ya no puede continuar. Opción F, preocupación por lo que viene. Opción G, resignación. Ya nos acostumbramos a ver qué dice la gente. Opción H, creo que la situación mejorará pronto. Vamos a estar atentos a las respuestas. Y una tercera pregunta que tiene que ver con uno de los temas que adelantamos. La vemos a continuación. Y tiene que ver con los tapados de agosto y otras actividades paranormales. ¿Por qué cree que agosto está relacionado con sucesos paranormales? Opción 1, por nuestras tradiciones ancestrales. Opción 2, por creencias populares transmitidas por generaciones. Y opción 3, es simplemente una leyenda. Estamos esperando su participación a partir de este momento. Diferentes frases con diferentes actores que han marcado la agenda informativa en nuestro país. Le presentamos a continuación nuestros highlights del día. Identificado dos camiones que estarían transportando gente hacia la región de Colombia. Se pudo encontrar un rifle calibre 22, también se encontró una cantidad importante de dinamita, petardos, también mecha y otros que ha motivado que todas estas personas sean conducidas hasta la FELCC. Quiero pedirle a la mamita de Urcupiña y a nuestro Dios que ilumine la mente y el corazón del presidente para que reencamine su conducta y se dé cuenta que gobernar solo no le va a llevar a nada bueno. El país necesita soluciones. Yo nunca voy a estar del lado de la corrupción. Mientras el presidente siga del lado de la corrupción, de lo que está mal, que no cuente conmigo. Yo estoy del lado del pueblo y de lo que está bien. Largo de casi 5 kilómetros, más de 80 fraternidades van a hacer gala de sus trajes, de su colorido, de su alegría, pero sobre todo de su amor, fe y devoción a la Vita de Urcupiña. Se lo habíamos adelantado, Gerardo, y vamos a hablar con una autoridad que recientemente ha presentado su renuncia al cargo como viceministro de Culturas y Folclore. Él va a darnos el detalle de qué es lo que ha sucedido y qué está pasando también dentro del gabinete ministerial. Está con nosotros don Andrés Zarate. Buenas noches, gracias por esta conexión con Aquí en Vivo. Muy buenas noches, un saludo a ustedes y a toda la audiencia que nos escucha, agradecido por este espacio que me brinda. ¿Por qué renunció a su cargo? La renuncia a mi cargo se debe a una convicción que tengo profunda de la importancia de las culturas para el desarrollo humano y social del país. Esa convicción me llevó a asumir el cargo, a trabajar durante casi 9 meses a pesar de varias dificultades. Esa convicción me llevó a tratar de hacer entender a la cúpula del gobierno que el error de desaparecer el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas y Folclore y reducir culturas a una dirección era garrafal y era muy dañino para
institucionalidad del sector, que se había avanzado como país, y esa misma convicción me llevó al ver que me encontraba con oídos sordos, que había una visión errada del Estado, a dar un paso al costado para no ser testigo o cómplice de este daño que se está haciendo a la institucionalidad cultural, pero también a las posibilidades de salir de los problemas que enfrentamos como país. Más allá de la desaparición del ministerio como tal, ¿en qué otras decisiones del gobierno no coincide? La básica es la visión que se tiene actualmente del sector cultural. El decreto 5675 ha creado ahora el Viceministerio de Turismo y Culturas, Turismo Sostenible y Culturas, que ha hecho, en primer lugar, evidenciar una visión que cada vez se asienta más en el Estado, que reduce al ámbito cultural a una simple expresión, a un simple evento que sirve básicamente como insumo para atraer a turistas. Y eso considero que es algo que evita realmente ver la importancia que se tiene desde el ámbito cultural. Hay por demás evidencias que desde las culturas se han aportado a varios aspectos del desarrollo, en lo social, lo identitario, en la salud, en la educación y también en el ámbito económico. Y esta visión ha mostrado de que al reducir las culturas a una dirección, se demuestra la importancia que tiene para el gobierno, sabiendo que una dirección no tiene una capacidad ejecutiva para poder gestionar, para poder brindar la voz, para llevar las necesidades a las cúpulas del Estado y poder generar cambios estructurales que requería un sector que ha sido altamente abandonado, que ha sufrido los embates de los bloqueos, pero también desde la pandemia ha recibido una serie de problemas que no le permiten avanzar, fortalecerse, y además que es un sector que tiene un profundo impacto en lo que somos como sociedad, porque trabaja con un elemento central, que es la esencia, el alma, ¿no? La parte simbólica que es fundamental para la construcción de toda sociedad. Y lo mismo sucede con el turismo, al juntarlo como dentro del mismo viceministerio, hace que el viceministerio va a tener que en algún momento definir a quién atender, porque son dos sectores grandes con necesidades diferentes, que si bien se complementan y son importantes y se necesitan mutuamente, el hecho de juntarlos genera, ¿no?, un conflicto en tema de atribuciones, puede debilitar el tema del financiamiento, va a permitir descuidar ciertas funciones que se establecen en la Constitución, y en la forma como han sido planteadas las funciones del nuevo viceministerio demuestra que hay una intención de subordinar las culturas al turismo y reducir la folclore a una expresión solo de evento, ¿no?, que atraiga a turistas, y no ver la verdadera dimensión e importancia de las mismas como espacios de encuentro, de cohesión social, de recuperación de la memoria, de manifestación de nuestras formas de ver, sentir a través de danzas y músicas de nuestra fe, como lo que se está viviendo ahora en Cochabamba, y que tiene una relevancia por sí misma, y además que genera su propia economía, que en otros países como Colombia han sido potenciadas lo que se denomina las economías culturales y creativas, que generan empleos, que generan recursos al margen de lo que es el turismo. Ahora, don Andrés, usted me dice, hay una visión errónea del Estado. Esa visión, según su criterio, ¿es la del presidente? ¿Es la de esta cúpula que usted menciona? Y hablemos también de esa cúpula. ¿Quiénes la conforman? Yo creo que es una visión que se tiene desde la parte jerárquica del gobierno, ¿no?, de los que toman decisiones, que está ligado sobre todo al gabinete, ¿no?, que es el que ha planteado esta reestructuración del Estado a nombre que era necesario reducirlo, pero de una forma discriminatoria, porque se emuló el Ministerio de Planificación, pero sus 4 viceministerios han pasado a depender enteramente de otros ministerios sin afectarles. Entonces, a nombre de la austeridad no se puede afectar a un sector que requiere un apoyo estatal. Y los que indican que el ministerio no es importante se equivocan, porque recién hemos rendido cuenta y hemos demostrado los aspectos que intervienen, por ejemplo, en el tema patrimonial, y mejorar las capacidades, las condiciones que son requeridas. Y hay un ejemplo en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que cuando hay una buena gestión hay avances en el sector, y cuando hay una mala, como pasó con Arias,
realmente el sector sufre, y ahí demuestra que el problema no es el Estado, sino la forma como se encara, y eso tiene que ver con la visión y la prioridad. Y para actualmente el gobierno, la prioridad es el turismo, y en ese sentido es mercantilizar o folclorizar nuestras expresiones culturales y darnos cuenta que actualmente Bolivia necesita mucho de su cultura. A través de las culturas podemos romper esta polarización que existe. A través de las culturas podemos mejorar la salud, la educación, como se ha demostrado en varios proyectos, y que hay experiencias exitosas en la región que dan fe y que han sido ratificadas por convenciones. Es como que el país ha retrocedido, en vez que las convenciones, los documentos internacionales dicen que las culturas son factores importantes que hay que tomar en cuenta para producir un desarrollo. Bolivia las está subordinando, las está disminuyendo a una dirección. Ni siquiera en los peores momentos del sector cultural ha llegado a caer a esta degradación que hace que se pierda la posibilidad de realizar y conducir políticas públicas de manera integral, de tener una articulación con otros ministerios y de coordinar con las gobernaciones. Pero don Andrés, en el tiempo que usted estuvo, que ha sido casi 9 meses, ¿había presupuesto, había plata para invertir en turismo? En el tema había de recursos, pero el problema del Estado a veces se piensa que solo es un banco, y lo que el Estado tiene que hacer y lo que requieren estos sectores muchas veces son gestiones. Y es lo que se ha avanzado y se ha trabajado. Hay que modificar normas, hay que modificar procedimientos, hay que generar reglas claras, hay que generar gestiones ante otros ministerios para facilitar ciertos beneficios, por ejemplo, de ser reconocido el sector cultural como un sector productivo, a lo mismo que el turismo. Es necesario mejorar el tema vial, y esto implica un trabajo que se tiene que hacer a nivel de la jerarquía del Estado, donde las autoridades jerárquicas le den esta importancia y puedan coordinar acciones. Además, implica tener una articulación con gobernaciones y municipios para tener una mayor implicancia en las acciones que se desarrollan, y sobre todo un trabajo con el sector cultural. Y en esas líneas se ha trabajado. No es solo un tema de presupuesto, es un tema de gestión y de mirada y de horizonte. Y es así que la población podrá ver en el informe que presentamos los resultados que hemos alcanzado en 8 meses, que dan continuidad a una institucionalidad que a partir del 2009, con la creación del Ministerio de Culturas, que si bien no se hicieron los avances suficientes, se dieron pasos importantes sobre los cuales se pensaba en esta gestión poder avanzar en la construcción de una política nacional que involucre a todos los actores, que mire las artes, pero mire las expresiones folclóricas, pero también fortalezca todas las expresiones de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Era una visión de tener una acción integral, donde nos articulemos con las funciones de culturas que tiene educación, que articulemos con la Fundación Cultural del Banco Central, además que se trabaje con gobernaciones y municipios para fortalecer sus capacidades, y a partir de ello brindar mejores condiciones. A veces el sector no solo necesita recursos, necesita facilidades, necesita que el Estado no le entorpezca para institucionalizarse, y es un poco el trabajo que se quería desarrollar y que considero que a nivel de dirección es muy difícil hacerlo. Y reitero, al ser un viceministerio que compartimos 2 sectores con grandes necesidades, con grandes problemas, y que somos poblacionalmente muy numerosos, va a ser muy difícil. Se va a atender a uno y se va a desatender el otro. Y lo más seguro es que va a pasar esto con el ámbito cultural. ¿Por qué habrá renunciado la exministra de Turismo? Desde lo que usted sabe, ¿será que comparte algunos criterios con lo que usted nos está planteando para su salida del gobierno? Entonces no puedo hablar por ella. Creo que es una pregunta que se le tiene que realizar a ella, y ella en su momento también realizó entrevistas para explicar los motivos en los cuales le llevaron a renunciar. Y bueno, a ver, le hago otra consulta. Usted ha estado dentro del trabajo que se ha venido desarrollando durante estos 9 meses. ¿Cómo siente que está el gabinete ministerial? Al margen de la reducción que ya se hizo oficial, ¿cómo ve usted el gabinete? Creo que el gabinete está tratando de manejar una crisis política importante. Es un gabinete que le falta escuchar al resto de funcionarios. En este proceso no se han consultado a los viceministros, que también pueden dar aportes, ¿no? Es un espacio muy cerrado, y además es un gabinete que no escucha de todo a los sectores, que
que en las últimas semanas han expresado estas necesidades, sus preocupaciones y los motivos por los cuales ellos consideraban que era un error volver una agencia, ¿no? Ahí hay que reconocer que se retrocedió un poco y se creó este viceministerio, pero este retroceso no es suficiente y puede generar grandes conflictos y sobre todo no posibilitar cumplir ciertas obligaciones que se tienen en el ámbito patrimonial con los actores, con los trabajadores de las culturas en relación a los derechos culturales, a sus condiciones laborales. Va a depender mucho de las autoridades, pero en la experiencia que tengo a nivel de direcciones es muy poco lo que puedes hacer comparado a ser viceministro o ser ministro, ¿no?, en esta relación. ¿Cuál cree que es el principal obstáculo o qué nos diferencia de algunos otros países que también tienen diferencias políticas, problemas políticos internos? Sin embargo, su plan y estructura de turismo y de cultura son mucho más grandes y les da mucho más resultados, como por ejemplo algunos, Perú o México, entre otros. Yo creo por una comprensión más clara de la potencialidad integral. Si solo vemos a las culturas como algo importante en lo social, las fraccionamos. Si solo vemos como algo económico, la fraccionamos. Creo que parte de la visión que se tiene y la visibilización, que es también una deuda que tiene el Estado. El Estado en sus indicadores, en sus mediciones que hace el INE, muy rara vez plantea preguntas en relación al ámbito cultural. Además se lo reduce a las artes o al folclore en este caso, y no se ve la magnitud completa de lo que implica este sector y la cantidad de actores que forman parte de él, ¿no?, que van desde los ciudadanos que bailan, por ejemplo, en Urucupilla, hasta profesionales de las culturas que llevan el nombre del país grande, ganando premios internacionales en cine, en literatura y en gestión. Además, el tema es la importancia que se da entender de que las culturas son factores de desarrollo. Y ser factores de desarrollo deben formar parte de los pilares de un plan de gobierno y de una estructura, y que implica una inversión mayor, no solo desde un ámbito de volver al Estado un banco, sino más bien inversiones que mejoren las condiciones, que tienen que ver en modificaciones de normas, en generar infraestructura, en generar facilidades. Por ejemplo, el sector cultural no es reconocido como un sector productivo, a pesar que nuestras estimaciones llegan que representa entre el 3 y el 4% del PIB. Y eso hace que no puedan acceder a créditos blancos o productivos de los bancos, cuando bancos que han hecho experimentos de generar créditos para el sector cultural han demostrado que es un sector que paga y que multiplica muy rápido y es sostenible. Y esto es un espacio importante. También es un Estado que, si ve la importancia y quiere cuidar su identidad y esencia, fomentaría más trabajo a nivel internacional para promocionarlo, para proteger y evitar que sucedan apropiaciones indebidas como pasa en el Perú, en Chile. Y en ese marco estábamos trabajando, ¿no? Había un plan de fomento y resguardo de nuestro patrimonio, pero todo parte de la voluntad política y de la visión que uno se tenga sobre este ámbito. Si no se tiene una visión, lo vas a reducir al arte, al espectáculo, como entiendo está pasando ahora con esta estructura que ha establecido el Estado. Don Andrés, usted estaba y era autoridad todavía mientras hemos atravesado estos más de 50 días de bloqueos y movilizaciones. Nosotros, como medio de comunicación, hemos conversado en varias oportunidades con dirigentes de guías turísticos y otras cadenas de servicio que se tienen en todo el país, que se han visto seriamente perjudicadas. Ellos con la esperanza de que una vez que concluyan esas movilizaciones, pues se impulse nuevamente el turismo en nuestro país. ¿Esta nueva dirección tendrá la capacidad de hacerlo ahora? Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, igual el turismo se ha vuelto una dirección y es muy difícil, ¿no? Y será que que ocupe el viceministerio va a ser o viceministro de Turismo o de Culturas, no va a poder hacer de los dos. Y eso hace de que sea mucho más complicado el poder desarrollar, ¿no? A lo que se suma que, si bien es importante el rol de la Cancillería en muchos de estos aspectos, pero también el canciller debe ver otros temas, y eso hace que no sea prioritario. Lo que se diferencia si tuvieras un ministro específico de estos sectores, que es el portavoz, al final es el que participa de las decisiones, que permite que estas políticas se interrelacionen con otras políticas que se están desarrollando, que los sectores sean considerados en programas, por ejemplo,
de desarrollo productivo, y estos aspectos va a demandar un gran esfuerzo del canciller y del viceministro que le toque para poder ampliar y lograr avances. Pero lo que yo tengo la certeza es que uno de estos sectores va a quedar atendido. El que mucho abarca, poco aprieta, dice un refrán. Y esto va a pasar actualmente al condensar en una sola estructura dos sectores grandes y responsabilidades y necesidades tan grandes que existen, que si realmente les daríamos la importancia, estoy seguro que no solo mejoraría nuestra economía como país, no solo ayudarían a la diversificación de la matriz productiva, sino también ayudaría a resolver problemas como la polarización que vivimos, la división. El sector cultural puede ayudar a que aprendamos a convivir en la diferencia. Bolivia ha aprendido a ser que somos diferentes, pero nos falta mucho aprender a vivir como nuestras diferencias, que implica aprender a reconocer al otro, que también tiene derechos, que también tiene sus ideas, aprender a dialogar, a consensuar y a interactuar, pero también a saber que dependemos del otro y que a pesar de nuestras diferencias podemos construir horizontes conjuntos. Y eso es un mensaje que desde el ámbito cultural, si ahora vemos Urucupilla se convierte en un espacio donde no importa tu estamento social, no importa tu clase social, de qué barrio, de qué región vienes, sino más bien te reúnen y te juntan aspectos mucho más fuertes como la fe, el amor por nuestro folclore, que hacen que esas divisiones por un momento se pierdan. Y esa es la potencialidad del ámbito cultural que países como Colombia han sabido aprovechar. Colombia hace menos de 20 años en una ciudad era un estado de guerra, ahora es un estado creativo que su PIB llega a más del 5% del ámbito cultural, al margen del turismo, que tiene una apuesta que desde las culturas, desde sus bioparques, han transformado barrios periféricos, han mejorado las condiciones de vida. Y esto, por eso no es un discurso, es una realidad que la vemos en el país y la vemos en otros países, pero lastimosamente el Estado persiste en tener una ceguera y una reducción de esta mirada de la importancia de las culturas para el desarrollo integral de nuestro país. Y eso duele mucho, y en ese amor y esta convicción que tengo al sector es que tomé esta decisión y seguiré trabajando para cambiar y revertir esta visión y posibilitar que el Estado brinde condiciones, ya sea desde el municipio, las gobernaciones o el gobierno central, a que los trabajadores de las culturas puedan seguir creando, que los protectores del patrimonio puedan seguir resguardando y los portadores de las culturas vivas puedan generar y mantener sus expresiones y transmitirlas a otras generaciones. Que al final es lo importante. El culturismo rebalsará a partir de eso, pero si no cuidas el producto, ¿qué vas a vender después? Y eso creo que se está descuidando con la nueva estructura que ha establecido el Estado. Don Andrés, usted ha sido parte del lado interno del gobierno, un lado que la población no conoce. Ellos ven a las autoridades y algunas personalidades políticas desde lo externo, a través de los medios de comunicación, y por eso su opinión es muy importante. Vamos a mostrarle algunas imágenes de autoridades de nuestro país para que en un concepto corto nos diga lo que piensa o lo que opina de estas personas. En primer lugar, el presidente Rodrigo Paz. Adelante, por favor. No le escuché bien la pregunta. Una opinión, un concepto corto de las autoridades que le vamos mostrando, por favor. El presidente, comencemos con el presidente Rodrigo Paz. Una persona que tiene una voluntad, pero le falta instrumentos para poder llegar y entender a la población. Siguiente, por favor. ¿Qué opina del vicepresidente Edman Lara? Una persona que no comprende el Estado y que está buscando protagonismo personal. Vamos a la tercera imagen. La vemos a continuación, por favor. Fernando Aramayo, ahora ministro de la Presidencia. Una persona muy dinámica que tiene un interés, una fortaleza y una visión que pueden ser muy potenciales. Permítame que le voy a mostrar ahora la imagen de don Héctor Francisco Huanca, quien es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del país. Una persona honesta, comprometida, ¿no?, que puede generar un aporte al tema de las relaciones internacionales. Me detengo aquí, por favor, don Andrés. ¿Usted logró conversar con el nuevo canciller antes de presentar su renuncia? ¿Sabe el plan que tiene dentro de turismo? Logramos conversar. Él era viceministro de Asuntos Consulares y hemos trabajado, estamos desarrollando con él el plan de fomento al desarrollo, de protección al folclore, ¿no? Y estamos trabajando una estrategia
de reforzar las embajadas para que tengan mayores contenidos, pero sobre todo coordinar con los residentes bolivianos a nivel internacional. Es un hombre que viene también del ámbito folclórico y conoce muchas expresiones y tiene una alta sensibilidad frente a ello. Perfecto. Sigamos, por favor, siguiente imagen. La vemos a continuación. Cintia Yáñez, exministra de Turismo. Una persona con mucha autoridad que tuvo un compromiso muy grande, sobre todo con el turismo. Siguiente, por favor, don José Luis Lupo. Un gran ministro que tuvo una claridad de tratar de llegar a consensos, de generar puentes de escucha y de interpretación. Finalmente, figura política, no autoridad, Samuel Doria Medina. Un político que intentó ser una alternativa, que tenía un plan y apostó, ¿no?, a tratar de, a través de alianzas, de lograr implementar ese plan. Bueno, permítenos, por favor, don Andrés, le vamos a mostrar justamente una expresión en redes sociales que ha generado el señor Samuel Doria Medina. A ver, publicó en sus plataformas: el viceministro de Cultura, uno de los estadistas más destacados en el ámbito cultural que ha tenido el país, dimitió por la decisión del gobierno de reducir el sector cultural a su mínima expresión. Además, desmantelaron el sector turístico. Incomprensible, dijo Samuel Doria Medina. ¿Qué opina de este mensaje? Está ligado a la posición que he planteado. Samuel, en su propuesta de gobierno, planteó, ¿no?, el del Ministerio de Culturas y Turismo, ¿no? Y creo que su plan, que era uno de los más completos en los planes de gobierno, demostraba tener por lo menos una mayor claridad sobre lo que se tenía que hacer, el rol y el trabajo. Y esto se demostró que no entiendo de que a través de la alianza con el gobierno es que se apostó por crear este ministerio. Sin embargo, al salir y romper, a causa de que el ministerio ha desaparecido, ¿no? Don Andrés, ¿qué le diría en este momento al presidente Rodrigo Paz en torno a turismo y cultura? ¿Qué le recomendaría? Creo que es importante que se siente con los sectores, que tenga una mirada más amplia, ¿no? Que solo creer que hay que promocionar o que el folclore o reducir las culturas al folclore. Es importante generar espacios de escucha, de interacción y de conocimiento para romper esa mirada reducida que se tiene y que está afectando y haciendo tanto daño al sector y a través de él al país. Y es un daño que, como los bloqueos, no se va a recuperar en poco tiempo. Va a tardar años en volverse a recuperar, y creo que todos apostamos a que podíamos hacer un cambio estructural, pero estas decisiones, más bien de hacer un cambio, profundizan la crisis que estamos viviendo como país. Don Andrés, muchas gracias por este diálogo, por contarnos su verdad y todos los detalles que hemos conversado. Que tenga buenas noches, hasta otra oportunidad. Hasta otra, gracias. Hasta luego. Gracias a usted por habernos acompañado. Bueno, le recordamos que tenemos preguntas activas en redes sociales y que usted puede participar con nosotros. Le mostramos cómo es muy sencillo. Muchos nos escriben preguntando ¿cómo puedo votar en las encuestas? Es facilísimo y acá te explico cómo interactuar en nuestra transmisión. Primero, entra a Facebook, busca nuestra página Aquí en Vivo. Podrás reconocerla por el círculo rojo que tiene o por el botón de live que aparece. Una vez dentro, puedes votar por reacciones. Solo elige los emojis que aparecen en la pantalla según tu opción favorita y tu voto contará al instante. Pero también tenemos encuestas por comentarios. Solo debes elegir la letra o el número que aparece según la opción que quieres votar, sin cambiar nada, y así el sistema te reconocerá. Y listo, tu opinión se contabilizará y lo mostraremos en nuestra pantalla. Te esperamos todas las noches desde las 22 horas en nuestra transmisión de Aquí en Vivo. Son las 10 de la noche con 29 minutos. Vamos a hacer un análisis de diferentes situaciones que atraviesa el país. Vamos a comenzar con los hidrocarburos. Tenemos un panel de especialistas. Estamos con José Llorenti, analista político. Nos acompaña en estudio. Agradecemos tu presencia, José. También estamos en contacto vía Zoom con Luis Andia, analista político, y también Roberto Márquez, lo propio, analista político. Un saludo a todos. Comencemos contigo, José. ¿Cómo has estado viendo la situación del país, específicamente en el tema hidrocarburos? Y bueno, en primera instancia, por supuesto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema de los hidrocarburos no es una cuestión, y eso hay que admitirlo, del gobierno estrictamente. No es un problema estructural que viene desde el año 2016,
cuando se dejó de explorar y explotar hidrocarburos en nuestro país, ¿no? Eso ya es una historia conocida. No obstante, lo que sí tiene responsabilidad el gobierno es que no tiene una hoja de ruta de cómo salir de este problema, ¿no? Y eso se demuestra prácticamente en todas las colas que se ven en la calle, en La Paz, en Santa Cruz, creo que en Cochabamba también. Entonces, ese es el problema. ¿Y por qué se vuelve un tema político esto? Porque en el fondo es una crisis de dirección del Estado. Porque ante la ausencia de una dirección del gobierno de Rodrigo Paz, entonces la gente cae en mayor incertidumbre y obviamente eso incrementa podríamos decir, el escepticismo a que el gobierno lo vaya a hacer bien, ¿no? Y al mismo tiempo también incrementa la desconfianza hacia órganos del Ejecutivo, ¿no? En particular obviamente el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y bueno, todas las descentralizadas que dependen de ellos. Bien, vamos a escuchar la postura inicial de Roberto, por favor. También lo saludamos. Buenas noches. Roberto Márquez, analista político. ¿Qué dices tú? ¿Esto se tratará de una crisis en la dirección que está generando el Estado en este momento? El gobierno ha manifestado que este es un problema estructural en el cual ya están trabajando. Luciana, muy buenas noches y saludar a toda tu audiencia. Un gusto estar nuevamente aquí en Bolivisión. Bienvenido, Roberto. Te hacía la consulta, por favor, ¿qué piensas tú? ¿Este problema estructural será fácil de resolver? ¿Será, como dice José, una crisis de dirección del Estado en el tema hidrocarburos? Bueno, la política básicamente es la toma de decisiones ante las dificultades que tenemos en la realidad. Y esto lo que necesita son, aparte de gente que tome decisiones, gente que pueda ejecutarlas como tal. Y parece que aquí está uno de los problemas gubernamentales. Aparte de este problema, otro problema que podemos mencionar es que a momentos no saben comunicar lo que están haciendo, no solamente a gran parte de la población, sino también internamente sobre los movimientos que tienen del manejo del aparato administrativo del Estado. Y esto obviamente causa confusión. El hecho de que se haya cerrado el Ministerio de Planificación o el Ministerio de Turismo y hayan migrado los viceministerios a otras entidades dentro de la institución pública como tal, sin tener un camino marcado, pues básicamente provoca incertidumbre. Y esto es algo que afecta a la imagen gubernamental. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, en época de campaña, prácticamente todas las posiciones políticas, partidarias, ofrecían soluciones a algunos problemas estructurales que tenía el país. Pero hay mucha gente que después de estos meses, de lo que se vive con los hidrocarburos principalmente, piensa que el gobierno no está pudiendo y quizás no pueda. ¿Qué es lo que opinas? ¿Es cuestión de tiempo simplemente? Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. A ver, hay que, digamos, cuidar las definiciones y los términos. Yo creo que no es un problema estructural, es un problema coyuntural económico, evidentemente por descuido del anterior gobierno, especialmente en la parte, ya sabemos, de exploración y de prepararse para esta disminución de producción del gas. Pero por otro lado, nosotros más bien estructuralmente contamos con una serie de recursos naturales, entre ellos el gas y también el litio y muchos más. Así que no es un problema estructural. Lo que sí tiene muchos problemas es la estructura del gobierno, porque lo que ha venido haciendo es dar la señal de que improvisa mucho en este tema. No es casual que hayan pasado varios presidentes de yacimientos hasta la fecha en tan pocos meses, e inclusive ministros. Creo que eso da una señal clara, y además las explicaciones del problema de la gasolina, que han sido varias, eso da una señal clara de que no se tenía claro el rumbo, se ha ido modificando y hasta ahora seguimos recibiendo aún todavía nuevas versiones sobre este tema. Y lo más grave es que persiste el tema. Y es un asunto altamente delicado en la coyuntura, porque veníamos de hacer colas del anterior gobierno. Habíamos elegido, como usted bien dijo, a candidatos que prometían resolver el problema. No subieron el costo de la gasolina y no solo han vuelto las colas, sino también hubo el gran problema de la gasolina basura. O sea que el tema más delicado y sensible para la sociedad ha sido terriblemente manejado por el gobierno estos meses.
Ahora, José, el tema de la gasolina desestabilizada es una de las aristas, hablando del tema carburante, ¿cierto? El otro tiene que ver con algo que también reconoce el gobierno, que es la corrupción que hay dentro de YPF y que por el momento no se ha logrado controlar. Es que ahí hay un problema de construcción de narrativa del gobierno y de respuestas, ¿no? Porque cuando empezaron a salir los primeros casos de gasolina alterada o basura, como se empezó a llamar coloquialmente, el gobierno dio una respuesta diciendo fue gasolina comprada por el anterior gobierno. Pero después esos contratos fueron nuevamente, se crearon adendas a los contratos con esa empresa. El gobierno tenía la posibilidad de no hacerlo, ¿no? O de buscar otras fuentes. No obstante, no lo hizo. Entonces, después de eso hubo otra explicación, que supuestamente estaba en un lugar sucio y bueno, se mezclaron con la basura, etcétera, ¿no? Entonces han pasado tan a explicar lo que sucedió y obviamente la afectación es muy grande, ¿no? Decían 80.000 vehículos, algunas personas, otros decían que habían superado los 100.000, que se habían arruinado, pero en ningún momento hay una explicación lógica, causal del gobierno de lo que sucedió. Y entonces bajo este desorden de ideas, el gobierno trata de decir esto se debe a que hay mafias engastadas en el Estado que no permiten que esto suceda. Y después fue desmentido en un video en Chile que existían esas mafias. Porque si existen esas mafias, obviamente ya no son 9 meses de gobierno, 10 meses. Sabotaje se hablaba también. Claro, o sea, ya los hubieran agarrado. No es muy difícil. O sea, todos los que en algún momento hemos trabajado en el Estado, sabemos que hay formas de análisis interno, de auditorías internas y de detectar dónde están las fallas. No es una cuestión novedosa. Entonces, si hay mafias incrustadas desde hace 9 meses y no las detectas, el problema es tú, no la mafia o la supuesta mafia, ¿no? Porque también se han cambiado directores, se han cambiado ejecutivos, hasta directores de recursos humanos, y no han encontrado la supuesta mafia que teóricamente sería la que importa gasolina basura y bueno, la vende al mercado local, ¿no? Ahora, hemos hablado hace un momento con Roberto y él mencionaba sobre problemas de comunicación. Tú nos hablas también de posiciones y versiones que hemos ido escuchando desde que ha empezado este problema, narrativas, algo que también le transmitíamos al vocero presidencial hace unos días atrás. Roberto, ¿tú crees que gran parte de la situación, más allá del problema de fondo, de la situación que se está atravesando con el gobierno y el manejo de este problema de hidrocarburos, parte precisamente de estos problemas comunicacionales? No solamente es el tema de la comunicación, que evidentemente es un tema muy importante. Tendríamos que mencionar también la crisis que existe dentro del sistema de partidos políticos y que, claro está, gran parte de los actores que nos gobiernan hoy no tienen la formación política correspondiente, porque el hecho de estar en un cargo político y de toma de decisiones no es lo mismo, por ejemplo, que el de estar en una empresa y las responsabilidades que se tienen al tener estos cargos como tal. Y esto pues complica mucho la toma de decisiones en el gobierno. Y esto también podría explicar la tardanza que tienen en algunas cosas para hacer. La impericia de la política termina pasando factura, porque no es algo sencillo. Cicerón, por ejemplo, explicaba que para ser cónsul o ser senador en Roma había que conocer no solamente de las leyes civiles para poder debatir, sino también sobre matemáticas, física e historia, para saber incluso cómo se iban a mover los astros del cielo. Y esto nos demuestra que la política tiene diversas dimensiones en las cuales la gente que ingresa en ella debería conocer más allá del ámbito administrativo público. Y esto creo que no solamente es una carencia del actual gobierno como tal, sino de seguramente varias autoridades que se tienen a nivel nacional. Y esto es algo que ojalá esperemos se subsane en los años que vienen adelante. Esto también implica que la comunicación va a sufrir una crisis porque no hay una línea explicativa y, como se mencionaba, una narrativa que nos quieran contar y cautivar. Ahora, por otro lado, ante esta crisis existente que hay y la diversa comunicación que existe mediante muchos de estos personeros, autoridades, ministros y demás, que hacen que las cosas se vuelvan complicadas,
también puede ser parte de una estrategia de comunicación. Pero lamentablemente, en vez de ver aciertos y de tratar de convencer a la gente, cambiar la percepción que se tiene sobre el gobierno, pareciere que tenemos una dirección estratégica de comunicación que está por demás y que no comunica muy bien. Evidentemente, el vocero José Luis Gálvez es uno posiblemente de los pocos que existen en el tema de la comunicación del gobierno que lo hace bien. El resto posiblemente brilla por su ausencia o hace de lado a los expertos que se supone que les dan la línea que deberían de seguir. Luis, en el tema de carburantes y precios, aún no estamos a nivel de precios internacionales y ayer justamente conversando con el señor Gálvez, también hablaba de otro de los problemas que se generan a raíz del contrabando de combustible. ¿Eso será parte también de este problema general que estamos teniendo con carburantes en Bolivia? Antes de esto, quería referirme brevemente al tema de la corrupción. Sí. El presidente ha admitido que hay corrupción en el gobierno. Esa era una de las principales críticas al movimiento socialismo, ¿no? Tenía dos principales críticas. Una, la tendencia autoritaria que había asumido en los últimos tiempos, y dos, la corrupción que había en el gobierno. Y todos los que fueron candidatos contrarios al gobierno, por supuesto, prometían acabar con la corrupción. De acabar con la corrupción a decir que hay corrupción, que todos lo sabemos, es un mensaje muy extraño que está diciendo que parece que no va a haber una clara lucha contra la corrupción, o por lo menos que nos vamos acostumbrando a saber que va a haber corrupción en el gobierno actual. Primera cosa que es muy grave, y que si evidentemente se sabe que hay mafias, y saben que hay mafias y hasta ahora no las han detenido o por lo menos denunciado, también habría una complicidad en ese sentido. Así que ese tema lo están manejando realmente muy mal. Segundo, comunicacionalmente el gobierno tiene un gran problema. El gran problema es que el presidente quiere ser el gran comunicador del gobierno, el único comunicador del gobierno, y además cada que él habla quiere hacer grandes y elocuentes discursos, y cuando a veces lo que hace falta es explicaciones más serias, más técnicas, que probablemente podrían dejárselas a otras instancias. Y ahí hay un choque entre explicaciones de ministros y el discurso del presidente. Con respecto al precio, ahí evidentemente está el problema de la guerra en Irán, que ha tendido a la alza los precios internacionales de la gasolina. Pero el gobierno, cuando subió el precio de la gasolina, en ese momento nos aclaró que este era un tema que se resolvía de esa manera. Evidentemente el decreto era para 6 meses. Cuando vimos la letra chica sabíamos que íbamos a volver después de 6 meses a discutir este tema. Y si es cierto que ha subido la gasolina, el gobierno más bien ha estado evitando el problema, porque justo los 6 meses le tocó en medio de otro conflicto por otro problema que se había ganado en el Parlamento. Así que el tema de los precios también creo que se están manejando de alguna manera más políticamente que técnicamente, y es algo exactamente igual que se criticaba al anterior gobierno. Así que creo que nos debe una explicación más seria el gobierno, y como dijo usted y decía Jorge, el vocero ya viene advirtiendo, o por lo menos no advirtiendo, ya nos viene acostumbrando a la idea, ya nos dan deslizando el mensaje de que pronto nos van a volver a subir la gasolina. Vamos a tener nuevas leyes complicadas, se va a ampliar el estado de excepción, y vamos a tener el problema del precio de la gasolina en puertas. Ahora, José, más allá de los precios, que sí son una preocupación, también ha empezado a preocupar a la gente lo que se ha venido diciendo en las últimas semanas. A ver, el tema de la falta de exploración con los hidrocarburos, con el gas, lo conocemos todos. Ha venido el problema con la gasolina, ha venido el problema con el diésel, se habla ahora de un problema con filas que están empezando a crecer para el gas natural vehicular. Pero lo que se ha hablado sobre la posible crisis con la energía eléctrica en unos años es muy grave. ¿Cómo tendría que tomar la población la manera más madura de analizar lo que está sucediendo y las acciones que está tomando el gobierno?
Bueno, aquí son por lo menos 3 variables que se cruzan y complican la situación. Una, la externa, que como mencionaban, el tema de la guerra en Irán, el problema en Ucrania y Rusia, bueno, después ahí hay otros problemas internos también entre las mismas potencias. Entonces eso hace que el panorama sea más sombrío porque no hay una forma, por lo menos al corto plazo, de que los precios vayan a bajar. Los commodities, como el precio del petróleo, de hidrocarburos, etcétera, van a subir y eso, o por lo menos van a tener precios muy altos por un tiempo. Es un factor. 2, Bolivia no solo va a tener que enfrentar ese shock, sea con subvención o sin subvención, sino que no va a tener una solución inmediata por lo menos en 3 años, ¿no? Los analistas en temas hidrocarburos decían que por lo menos se necesita entre 3 a 5 años, incluso 7 años para poder restablecer, digamos, el sistema de ingresos y de exportación del excedente de hidrocarburos en Bolivia para abastecer el mercado interno. Entonces ya tenemos una situación más complicada. 3 años mínimamente con un gobierno muy débil es más complejo. Y la tercera variable, que es precisamente esto del tema energético, aún estamos a tiempo, tengo entendido que entre el 2028 y 2029 se podría sentir esa crisis, de tomar decisiones. Pero yo no sé si el gobierno, como está ahora, pueda realizar una hoja de ruta, un plan estratégico o incluso una agenda donde eso sea parte fundamental del conflicto, ¿no? Como vemos las cosas, no creo que lo haga. Y en el caso de que sea otro gobierno el que herede este problema, va a tener las mismas disyuntivas, ¿no? Y el mismo contexto internacional, el mismo contexto nacional y, bueno, todas las complicaciones necesarias, ¿no? Ahora, Roberto, parte de la solución podría ser ampliar el tema de que los privados puedan vender combustible. Desde la Gobernación de Santa Cruz ya hay una propuesta y esperan tener, evidentemente, vía libre para poder generar esto. Bueno, de hecho, en teoría, los privados ya tendrían la capacidad de poder ingresar combustibles al país. Sin embargo, varios de estos trámites están durmiendo el sueño de los justos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque el aparato estatal suele ser a veces demasiado lento. Esta es una de las salidas posiblemente más inteligentes ante la emergencia que está sufriendo el país. Y claro, no importa a qué precio esté tanto la gasolina y el diésel, porque todos sabemos que lo peor que nos puede pasar es no tener estos combustibles para seguir moviendo el mercado interno y que los productos lleguen de un punto A a un punto B. Y esto es algo en lo que el gobierno debería de estar trabajando y tratando de acelerarlo. Y esto también posiblemente muestre la impericia que hay en la toma de decisiones políticas más allá de la buena voluntad. Se ha mencionado de una manera muy interesante la capacidad que tiene el presidente de hacer discursos, de hablar y de comunicar. Entonces, más allá de él, aquí lo que está fallando es su equipo en el gabinete, de cómo entienden lo que hay que hacer y, claro, posiblemente el desconocimiento del manejo de lo público vaya poniendo algún tipo de frenos por las responsabilidades que existen cuando se asumen cargos de muy alto nivel. Y esto obviamente hasta que lo entiendan y sepan que sus decisiones y la tardanza de estos afectan a la vida de gran parte de la población, pues vamos a estar en espera a que estos cambios que ya se han dicho, ya se han mencionado, se han abierto estos mercados a privados que están ahí estancados en un trámite en la NH, pues lamentablemente toda la población lo va a tener que sufrir con las largas filas que existen en diversos surtidores en todo el país. Ahora, Luis, una posible solución principalmente al tema hidrocarburos podría partir de políticas independientes. ¿A qué me refiero? Que se puede solucionar los hidrocarburos, la situación con hidrocarburos, sin solucionar por completo el aspecto económico, el aspecto social en el país y la situación política al interior del gobierno? Bueno, en el mediano plazo yo recién siento que la importación de hidrocarburos por parte de privados puede ser una solución o parte de la solución a las colas y la escasez de estos hidrocarburos. Eso por un lado. Me parece que es importante tener en cuenta otra cosa, que no se trata solamente de temas de trámite. No es tan fácil ponerse a vender
gasolina con otro mecanismo que no es el que venía funcionando durante muchos años. Poner a funcionar esa maquinaria tiene su tiempo, ¿no? No caigamos en lo mismo que nos dijeron los candidatos, ¿no? Que al día siguiente nos iban a resolver el problema. Estas posibles soluciones también son de mediano plazo. Ahora, lo que necesita el gobierno es dólares. Eso es lo que necesita. Y para eso necesita generar más confianza. Han venido varios créditos que estaban pendientes, se los ha aceptado. Parece que eso ha servido en gran medida para los primeros meses. Están negociando ese crédito con el FMI. Probablemente por ahí haya alguna forma de solución en el corto plazo, pero se necesita mucho más confianza para lograr mayor liquidez de dólares, porque gasolina puede ser que haya escasez y para varios años de nuestra producción o de gas, pero hay para la venta en el exterior. Así que lo que necesitamos es generar verdadera confianza. El presidente en su discurso dijo que habíamos logrado confianza, ellos habían logrado confianza, por eso el acuerdo con el FMI. Yo no creo. Yo creo que el acuerdo con el FMI más es por su alianza con el presidente Trump y su presencia en el escudo de las Américas, que le está viabilizando este tema del FMI. Y por otro lado, el presidente dijo que estaban apostando el gobierno por la no violencia, por eso habían resuelto la anterior movilización sin violencia, pero yo creo que eso se le va a ir complicando poco a poco más al gobierno estos meses que faltan del año. Ahora, José, permíteme cambiarte el tema, y es que quiero hablar o escuchar lo que piensas tú respecto a la situación del presidente y su gabinete ministerial dentro de estos cambios, renuncias. Hace instantes estuvimos conversando con el ex viceministro de Turismo, que nos daba algunas explicaciones y las críticas que tiene a las políticas que se implementan, y por otro lado, polémicas que están envolviendo también a autoridades de nuestro país. Ya, bueno, yo fui explícito, lo manifesté en otros espacios. Yo creo que es un mal gobierno, que está compuesto por gente que no conoce de la cosa pública, pero no solo eso, sino que no trata de conocer, ¿no? Y al mismo tiempo esto provoca incoherencias, ¿no? Por ejemplo, una incoherencia que es constante. Tienen un discurso muy radical contra los 20 años de masismo, pero presentan obras que se hicieron en esos 20 años de masismo, ¿no? Hace poco estaba inaugurando la terminal de Yacuiba, que lo hizo el gobierno del MAS. Después estaba inaugurando un tramo carretero, que lo hizo el gobierno del MAS. Pero tampoco vas a dejar esas obras sin... Claro, pero no critique los 20 años como si hubieran hecho algo, porque la gente no va a decir, bueno, qué bien que la presente Rodrigo Paz, sino, ¿por qué mientes? Las obras las hizo el gobierno del MAS, tú le estás presentando, perfecto, pero no digas que son los 20 años que han dañado el país, etcétera, ¿no? Eso es la primera. La segunda, que muchas de las metáforas que usa el presidente cuando expresa el 50-50, el estado tranca y demás, no tienen sustancia teórica real. Porque un estado tranca puede ser desde sacar una fotocopia de carnet hasta el Banco Central. ¿Por qué? Porque es el que controla el tipo de cambio, etcétera. Todo puede ser entendido como un estado tranca. Y no hay nadie en el gobierno que teorice sobre esto. Después, cuando dicen el 50-50, si no era una intención que yo he visto parte del gobernador de Santa Cruz, de Juan Pablo Velasco, de proponer un plan, digamos, de cómo podría empezar por año a descentralizarse un tipo de impuesto, el gobierno no tenía nada que ofrecer con 50-50, aún a sabiendas de que fue su propuesta de campaña. Entonces, todas estas contradicciones se van acumulando y la gente las va notando. Y al mismo tiempo, y esto es importante decirlo, el gobierno habla de que dejaron el Estado destruido, ¿no? Lo menciona constantemente, que el Estado quedó devastado, incluso dijo. Pero una persona, un ciudadano espera que si esas son las situaciones objetivas en las que vivimos, el gobierno se sacrifique tanto como el ciudadano se sacrifica. Pero vemos que hay ministros que están ahí con escándalos, precisamente lo que decían de la compra de un vehículo, etcétera. Entonces, ¿cómo quieres que la ciudadanía te admita y se sacrifique contigo en las colas, en la subida de precios, la inflación, si ves que las autoridades están comprando autos lujosos, si ves que están condecorando a familiares del presidente por temas que han sucedido hace 200 años? O sea, estas incoherencias que cada vez están más visibles hacen que la gente piense y se desencante del gobierno. Y por eso yo lo califico como un mal gobierno, ¿no? Además, si esto añades que no hay un horizonte hacia dónde ir, las cosas se complican mucho más.
Ahora, Roberto, ¿tú crees que se está exagerando con el discurso de responsabilizar a los 20 años de los gobiernos del movimiento socialismo? Bueno, puede ser parte de la estrategia que tienen para intentar trabajar o por lo menos distraernos. Sin embargo, los días pasan y la población no ve los cambios generales y sustanciales que se habían prometido. Y esto obviamente va generando desgaste. Por ejemplo, el tema del vehículo, que muy bien lo mencionaban, puede abrir una serie de auditorías porque obviamente nos está mostrando un mensaje simbólico que es terrible para el gobierno como tal. Una élite que anda desconectada de la realidad de la sociedad en su conjunto. Y esto, desde el punto de vista político, es muy peligroso. Porque claro está, hay algunos que tienen la capacidad de tener un vehículo de lujo, considerando que se han bajado el sueldo a la mitad, pues empieza a generar dudas. Y el hecho de que autoridades, altas autoridades del Estado, pierdan credibilidad, es un golpe muy duro incluso a las reformas que quieran hacer hacia adelante, porque estamos hablando de uno de los ministros que se sienta con diversos actores económicos que existen en el país y de que le vayan a creer o no, o que exista esta duda de lo que se está haciendo, ya manda un mensaje que genere incertidumbre y que no te da seguridad. Y obviamente esto es algo que el gobierno tiene que empezar a medirlo. Se predica con el ejemplo. La política nos enseña que no solamente hay que ser algo, sino que hay que parecerlo. Y la percepción que se vende a la población, la imagen que se quiere dar, tiene que venir acompañada de acciones. Y lamentablemente este es otro de los errores que existen desde el punto de vista de la comunicación gubernamental. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué hace esta Dirección Estratégica de Comunicación del Estado? Porque por lo que se ve y la percepción que está empezando a ganar la población sobre lo que hace el gobierno, no es muy positiva. Y claro está, todavía hay ese tiempo y ese chance de cambiar esa percepción. Si no, lamentablemente van a tener que hacerlo, pero ya en un momento mucho más complicado. ¿Qué opinas tú, Luis, al respecto, por favor? Bueno, yo creo que el gobierno ya ha dilapidado una gran oportunidad de poder iniciar con pie derecho su gestión, porque tenía algo que no tenían los otros candidatos en posibilidades de victoria. Tenía una base de votación y de apoyo del nivel también popular y de organizaciones sociales de base. Y con esa base que le había abierto un crédito político para ver si realmente se constituía en una especie de tercera vía al masismo versus el antimasismo tradicional, con esa base le hubiera servido de mucho para empezar un proceso de transformaciones dentro de una nueva lógica con la idea de la recuperación económica del país y además, por supuesto, con el apoyo de la otra parte de la población que estaba esperando cambios políticos en nuestro país. Ahora, aparentemente de inicio no han entendido bien cómo es Bolivia, ¿no? Y probablemente en gran medida estos asesores que no son exactamente de acá, sino más bien vienen de afuera, han pensado que se pueden repetir otras experiencias de forma directa. Y Bolivia está en especial como cualquier otro país, pero diferente de América Latina. Entonces, creo que después de las movilizaciones de mayo en adelante, el gobierno se ha detenido un momento para reflexionar qué exactamente está haciendo, porque lo que el gobierno no es que no tiene una línea de dirección. La línea de dirección del gobierno es una línea neoliberal. Lo que pasa es que no quieren ponerle el nombre como es. Si uno revisa los 10 puntos, si no me equivoco, del consenso de Washington de los años 80 del siglo pasado, que era la ruta del neoliberalismo,
y uno revisa los proyectos y las propuestas de leyes que están planteando, están en esa dirección. Entonces, no tienen por qué no ir en esa dirección. Tuto Quiroga me parece que lo decía más claramente, ¿no? Sin mayores problemas, decía, esta es la dirección, esto es lo que vamos a hacer, y me parece que eso tendría que haberse aclarado. Ahora entonces se han quedado en un limbo. De nuevo el presidente ha convocado a un pacto de unidad, un poco más difícil cuando ya hay una desconfianza muy fuerte con el gobierno, y después de haber tomado medidas tales, dos que le han generado mucho conflicto. La primera, de que su primera medida sea suspender un tributo a las grandes fortunas, señal clara para la sociedad, y después, antes de introducir sus leyes que iban a generar o van a generar el cambio que él quiere hacer, introdujeron una ley de tierras que nunca se había hablado en su campaña. Entonces, estos son errores que me parece que le han generado mucha dificultad, y hoy día el gobierno está cambiando de estrategia y cambiando de asesor, me parece. Bueno, don Luis, le agradezco mucho por este análisis y estar con nosotros esta noche. Gracias a usted. Gracias también a Roberto. Gracias por el análisis. Hasta otra oportunidad. No, agradecido. Quiero hacer hincapié en algo chiquitito. La percepción que tiene la gente sobre las imágenes de las autoridades tienen mucho peso. Un ejemplo de esto es el exalcalde Iván Arias, que todavía cuando sale en alguna entrevista está con la plañidería de que le han creado una imagen de que no hacía obras, de que era borracho y de que era corrupto. Cuando estas percepciones entran profundamente en la población, es muy difícil cambiarlas, y el gobierno aún está a tiempo de cambiar esta mal percepción que está dando a gran parte de la población. Bueno, José, muchísimas gracias también. Gracias por estar presencial. Gracias a ustedes y bueno, cuando quieran. Perfecto, ha sido un pequeño análisis con nuestros invitados sobre la situación del país, principalmente enfocada en los hidrocarburos y la situación política dentro del Estado. Continuamos. Bueno, permítame, cuando son las 23:02, nuestro sector paranormal está ya listo. Ahí vemos a Jones y a Danico que están con nosotros para poder hablar de los denominados tapados. ¿Qué dirán sus investigaciones? ¿Habrá pruebas? En breve conversamos con ellos. Este lunes. Ya está todo listo para fregarnos la siembra del doctorcito. Se lo merece por echarme a un lado por Doménico. Secretos salen a la luz. ¿Le dice usted a Luis Fernando que Pedro es su hermano? ¿O se lo digo yo? ¿Qué dijiste, Sanjanis? Doménica Montero, a las 14:45 por Bolivisión. ¿Sabías que aunque no puedas verlas, las bacterias pueden formar placa y sarro, lo que puede hacer que tus dientes se vean manchados y amarillos? Por eso necesitas detenerlas ahora. Nueva Colgate Total Whitening. Con su fórmula superior, remueve las manchas de tus dientes y crea una barrera protectora por hasta 24 horas contra las bacterias. Usa Colgate Total Whitening. Tenía pie de atleta. Empecé rascándome. Usé algo durante 2 semanas, pero el avance era mínimo. Hasta que probé Silka Medic. Desde el primer día ya no tenía comezón. Yo comprobé que nada es más rápido que Silka Medic. Silka Medic, rapidisísimo. Nuevo Silka Defensa Talco. Combate el sudor y el mal olor hasta por 48 horas. Frescura inmediata para unos pies realmente irresistibles. De Silka, el que sí funciona. Los síntomas de la colitis se pasan con QG5. ¿Vientre inflamado? En QG5 se te pasa. ¿Dolor de estómago? En QG5 se te pasa. ¿Gases? En QG5 se te pasa. ¿En 5? Sí, en QG5. Su fórmula con extracto de Sidim Guajaba comienza a aliviar la inflamación y el dolor desde el día 1. Por eso en QG5 se te pasa. QG5 para la colitis. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Amigos, continuamos, es viernes paranormal y hoy vamos a enfocarnos en el mes de agosto, algunos mitos quizás relacionados a las tradiciones. Vamos a leer la pregunta de redes antes de saludar a nuestros invitados. A ver, vamos por favor,
La vemos y vamos a ver también cómo está participando la audiencia. ¿Por qué cree que agosto está relacionado con sucesos paranormales? Opción 1, por nuestras tradiciones ancestrales, 33%. Opción 2, por creencias populares transmitidas por generaciones, 67%. Y opción 3, es simplemente una leyenda, 0%. Usted puede seguir participando. Los saludamos, estamos con Danico y con Jones para hablar de los tapados, está bien dicho, tapados, solo en el mes de agosto, tienen más fuerza en agosto, a qué se atribuye y cómo se relaciona con las tradiciones. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Es un gusto estar nuevamente acá tocando como siempre estos temas tan interesantes, mucho más en el mes de agosto. Y cabe entender que se habla mucho sobre los tapados, es decir, cuando hablamos de tapados nos referimos a aquellos tesoros ocultos, escondidos, guardados por algunas personas que tenían bastante dinero en el pasado o de alguna manera se le atribuye algún hecho sobrenatural. Nos interesan temas sobrenaturales porque se puede deber a que tienen un tipo de mancia, implicancia, algún tipo de ritual de protección, de quizá de bondad o de maldición. Ahí va, digamos, lo interesante. Se liga un poco con agosto, y eso Danico te va a explicar enseguida, por el hecho mismo de que como la tierra se abre, se está pidiendo ofrendas en este mes, entonces sería la apertura para que también algún tipo de fuerzas oscuras hagan también de las suyas, independientemente de la energía que tendría en este tipo de tesoros. O sea, a ver, hablemos primero por partes de lo que significaría que una persona entierre o esconda parte de su riqueza. Claro. Que podría ser normal en cualquier parte del mundo y en cualquiera de las épocas, ¿no? Guardar algo porque no quiere que se lo roben, por ejemplo. Ahora, esto se va ligando al mes de agosto con las tradiciones y lo ancestral. Exacto. Y lo oculto. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿está bien? Exacto, porque en las tradiciones aymaras antiguas, incluso en las tradiciones quechuas y las culturas precolombinas que había antes, utilizaban mucho los rituales de ofrendas a la Pachamama, como hemos visto en agosto, claro, que se ofrece un platito, un suyo. No, esto también iba acompañado de un sacrificio ritual, a veces de un ser humano, como las momias que se encontraron, que eran niños, y también se ponía mucha platería y oro, que eso era el metal del tío, que le decían en ese entonces, el oro, la plata. Entonces, eso se ofrecía a la Pachamama, como ofrenda para el tío, y eso se dejaba. Y muchas veces cuando hay los huaqueros, que se dice que son saqueadores de tumbas, encuentran ese tipo de artefactos, de desechos postdeposicionales, ya sea de plata, ya sea cubiertos, como los que hemos traído acá. Pero también hay otra parte también de cómo ha sido desde la cultura española que ha venido en la colonia y se ha venido a mezclar con ha habido ese sincretismo con las tradiciones aymaras. Entonces ha habido esta tradición, esta cultura de que ya en agosto los tapados se hacen más visibles. Uno, porque se daba la ofrenda, y dos, porque todo el año dice que se cargaba una especie de gas que emite el oro y la plata. Entonces ese gas caminaba. Según lo que cuenta la tradición, cuando sale ese gas y tiene contacto con el oxígeno, se prende un fogonazo. Y lo que dicen muchos, que tienen que correr y orinar en ese lugar y clavar algo de metal o un machete para marcar. Entonces, alrededor de ese lugar donde se ha visto por primera vez ese fogonazo, hay que ir excavando en círculos hasta encontrar ese tapado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que si hay ese fogonazo, un fuego medio verde o medio azul y a veces amarillento, ese fuego es el que marca donde está el oro. Y eso es lo que te da como regalo la Pachamama o que el tío te está mostrando. ¿En paredes, en piso, qué es lo más frecuente? Generalmente, puede ser en el piso generalmente, por el mismo hecho que decíamos de que como está enterrado y emana esos gases que Danico explicaba por la combustión o por la misma reacción química, entonces es en ese contexto de que se le atribuye a un hecho sobrenatural, de que puede ser obviamente por esa combustión o que porque posiblemente algún tipo de energía o maldición puede estar dentro de ese tesoro, se le atribuye a eso. Y el mes de agosto es místico porque al ser un mes de rituales, un mes en que la Pachamama come, obviamente se le hace ofrendas, se tiene la creencia de que algún tipo de demonio, algún ser del bajo astral, creencia como tal, haría de las suyas también para traer algún tipo de maldición, algún tipo de hecho sobrenatural, algún tipo de energía extraña en esos objetos encontrados. Bien. Ahora, porque si estamos hablando de aspectos químicos con los gases y todo aquello,
no necesariamente van a suceder en agosto. Exacto. No, puede ser en cualquier momento del año, pero sí agosto está relacionado a estos seres que dices que estarían apoderándose de todo lo que significa. Liberándose, obviamente, y haciendo de las suyas en ese mismo tesoro como tal. O quizás han sido sometidos a algún tipo de ritualística, que es un poco lo que Danico va a explicar con estos objetos que se encontraron. ¿Y dónde los encontraste? Esto data de una especie de leyenda que hay del antiguo pueblo de Chirca. Estamos hablando del segundo santuario. El primer santuario que tenemos es Copacabana, pero el segundo santuario, estamos hablando del pueblo de Chirca, la población de la Virgen de la Natividad, que cuenta la tradición de que en el antiguo Churiaca, que es el camino a Chulumani, existía este pueblo que fue castigado como tipo Sodoma y Gomorra por el precursor San Juan Bautista. Entonces el altar, el sagrario, todo lo que tenían quedó enterrado y muchas pertenencias de la gente de la época terminó desaparecido. Entonces, haciendo una expedición para buscar el antiguo pueblo de Chirca, nos topamos con este tipo de objetos. Miren, son unas cucharas de plata. ¿Y esos, tienen algún tipo de carga energética pesada? Seguramente, por lo que... Y los tocas así como si nada. Las calles está cortita. Sí. A ver, mostrémoslo. Ahí está. Son unas cucharas bastante interesantes. ¿Qué material es? Chirca, entonces. Es de plata. Plata antigua. Es lo que pasa que en este lugar ha habido una especie de cataclismo que ha sepultado el pueblo, el fenómeno de licuefacción que se da similar en los terremotos. ¿Todo estaba junto? Todo estaba junto, diseminado, pero en la misma área donde estaban estas cucharas. ¿Y eso? Y lo que más me llama la atención es este artefacto tipo joyero, pero es tallado, una pepa, y tiene letras en latín que habla algo de amor. Miren. A ver, ahí sin moverlo mucho para que veamos en la cámara. ¿Esas son como letras talladas? Exacto. Tiene una talla, una elaboración bastante interesante. Tiene adornos como de pajaritos, plantas y letras que están en latín. ¿Has tratado de descifrar lo que dice? Sí, hay una parte que dice que habla de amor. Incluso habla de un amor y me muestra letras romanas, CMR, por ejemplo. Entonces es bastante interesante porque tenemos un zorro, tenemos un mono, tenemos una llamita, tenemos un pajarito, o sea, que es como una garza. O sea, son bastantes animales que no pertenecen, claro, a la fauna de Yungas, que este pueblo es en Yungas, en Sud Yungas. Entonces encontramos todo este tipo de artefactos que son los más interesantes. Estaban enterrados. Ahora, la refundación del nuevo pueblo de Chirca se dio tras la aparición de la Virgen de la Natividad en un árbol de cerezo. Y ahí se quedó como el nuevo pueblo de Chirca, que fue bastante interesante. Pero ya queda la leyenda de los tapados, que muchos viajeros que pasan por ese lugar dicen que vieron el báculo de plata y oro del precursor San Juan Bautista. Ahora, otro que llama la atención también de la época, que estamos hablando culturas ya cuando estaban en la colonia. Tenemos este pequeño cañón de mano, se puede decir, que es como una señalización. Se colocaba una mecha en uno de estos huecos y se colocaba pólvora. Era para mandar señales o incluso en la batalla alertar o dar alguna especie de señal. Entonces tenían este tipo de artefactos que son... estamos hablando de 1500, 1600, hasta 1700, que ha habido este tipo de cosas. Claro. ¿Qué es lo que pasa también al recurrir a estos años? El cerco a la paz de Tupac Katari, por ejemplo, que obligó a mucha gente a enterrar sus pertenencias, ya sea anillos, ya sea aretes, monedas de oro, las macuquinas que tanto se conocen, que son las monedas acuñadas en la casa de moneda. Entonces todo eso lo ocultaban y lo enterraban en las casas antiguas, al menos todo lo que pertenecía al damero español, que es justamente donde nos encontramos ahora, donde es el canal. Y cuando ha habido la reforma de las calles, la reconstrucción, se encontraron bastantes de estos tapados que coinciden en ese tipo de platería, joyas, anillos de oro, las macuquinas que son tan valiosas ahora a nivel internacional. Incluso hubo eso de los templos que enterraron las joyas de los santos, que igual tuvieron que enterrarlos para evitar un posible saqueo que hay en la ciudad en esa temporada. Lo interesante también de este tipo de objetos que tenemos acá es que todo objeto que uno le pertenece tiene carga energética. Todos nosotros somos energía. Mi reloj tiene mi carga energética. Por esto, la carga energética de alguna persona está acá.
Entonces no te olvides que es una persona que puede tener dolor, amor, sentir algo. Entonces esa carga vibratoria puede haber persistido en el presente y quizás eso es lo que se siente. Entonces persiste con los objetos que uno los ha dado. Quizás es lo que le da el misterio a este tipo de objetos, más allá de que son bastante bien elaborados. Quizá haya sido una persona que le regaló a su pareja, una persona enamorada, y quizá esa energía queda y prevalece con el tiempo. Claro. Y eso es quizá lo que lo hace sobrenatural, más allá de lo conocido, más allá de lo cognoscible, porque la energía prevalece pese a tener un objeto de alguien. Entonces, por eso que a veces aconsejamos, cuando vamos a una investigación, no llevarse nada. Nosotros obviamente hemos hecho un ritual específico para quitarle un poco la energía, y él lo tiene como objeto maldito, bajo resguardo, pero en sí no es que está maldito, sino que tiene una carga energética, no que en este caso no siempre va a ser negativo. Lo paranormal tiene que ver con algo que es más allá de lo sensorial, más allá de que puede ser bueno o malo dependiendo, pero en este caso es un tipo de vibración. Entonces no sabemos a quién le perteneció, cuántas generaciones lo dieron, qué ocurrió. ¿Hiciste la prueba con las barras? Sí, tienen una vibración bastante alta. Lo que también representan esto es un testimonio de algo que ha pasado bastante interesante, una historia que más o menos parecida. Esto está en las páginas del libro de Luis Molina de la Tapia, que es el primer párroco que ha tenido Chirca, el santuario de Chirca, donde está eso, el castigo del precursor San Juan Bautista, que la gente que falleció, mucha gente ahí, más o menos como en Sodoma y Gomorra. Pero estos objetos vendrían a ser un mudo testimonio de ese lugar, de que ese evento sí se dio, más allá que de ser una leyenda, que puede ser posible que haya más objetos. Mucha gente pasa por ahí, había una leyenda también de que se veía una campana por el río y que la gente tenía que pasar, si se entraban a esa campana hasta el final y salían, morían a la semana. Y mucha gente iba organizando expediciones hasta que el río más bien se lo llevó, porque como es la conducta humana, haremos la prueba, veremos qué es lo que pasa en este lugar. Yo no me voy a morir. Y se metían a la campana y a la semana fallecían. Esto les estoy hablando de la década de los 90, que es una leyenda que se contaba de lo que pasaba en el antiguo pueblo de Chirca. Cada vez deben haber menos, pero no. Incluso los famosos cazatesoros, buscatesoros. Claro. ¿Dónde habrá, no? No voy a revelar el lugar. Él conoce, pero mejor no revelar. Okay, lo intenté. Hay bastante todavía. Perfecto. Los tapados, entonces, de agosto hemos conocido un poquito más de estas historias mezcladas y fusionadas con las tradiciones que tienen que ver con el 8º mes del año. Gracias, chicos, por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Viernes Paranormal. Son las 11 de la noche con 17 minutos. Les voy a mostrar cómo pueden ingresar al Facebook y formar parte del programa, así de sencillo. Vamos a mostrarles Facebook aquí en vivo y tienen esta pantalla. La vemos a continuación. Vénganse, ahora sí. Tiene la pantalla. Ustedes van a poder observar que en el horario del programa tiene el círculo rojo, el loguito, porque va a poder disfrutar de todo lo que sucede en vivo y en directo en el dispositivo móvil que tenga a mano. Va a poder encontrar las entrevistas pasadas para revisarlas nuevamente, va a poder encontrar las preguntas que le planteamos al inicio del programa, las responde todas, las que quiera, con el número o el inciso correspondiente. Si es una pregunta abierta, pone su opinión. Y también va a poder tener detalles diferentes de todo lo que significa aquí en vivo noche tras noche. Ahí está. Esta es la página, sencillo, donde se encuentre en la palma de su mano. Y también aprovecho cuando son ya las 11 de la noche con 18 minutos para darles la cotización del dólar flexible en nuestro país. Para hoy el dólar cotizó en 11 bolivianos con 62 centavos y para mañana vuelve a bajar 4 centavitos. Sigue bajando, lento, pero sigue bajando el dólar en Bolivia. 11 bolivianos con 58 centavos, la cotización del dólar flexible para este sábado. Un dato que día a día se actualiza en la página oficial del Banco Central de Bolivia. Bueno, Gerardo, permíteme contarte que en breve estaremos con el elenco de Angola Producciones, porque nos van a presentar lo que tienen muy pronto para La Paz, el musical de Gris. No sabes cómo está